tal? Buenos días. Bien, estamos terminando el año y también vamos a terminar con Primera Pedro, o Primera Pedro va a terminar con nosotros, no sé. Nos va a quedar un solo mensaje probablemente de Primera Pedro, que va a ser en la reunión de matrimonios, que Dios mediante vamos a tener el viernes que viene. Pero bueno, estaba pensando en este texto que vamos a tratar hoy, ¿no? Y cómo lo podemos encarar, ¿no? Y este texto que vamos a tratar hoy está en 1 Pedro, capítulo 4, de versículo 7 en adelante. Y vamos a leerlo y vamos a meditar en qué consejos podemos tener en este tiempo para cada uno de nosotros. Pensando en que termina el año, pero pensando también cómo es o cómo está ahora en los tiempos, ¿no? Los tiempos actuales en los cuales vivimos. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y está en 1 Pedro 4:7 y vamos a leer hasta el 11. Dice la palabra de Dios ahí: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Estoy buscando. Bien, lo primero que me llamó la atención con este versículo es la primera frase que está en el versículo 7, ¿no? Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, ¿no? Y realmente en estos días, si uno se pone a pensar, puede reconocer que realmente hemos llegado a un tiempo donde uno dice, bueno, si no estamos en el fin, estamos cerca. Y la idea acá de llegar al fin no es una idea de que estamos llegando cronológicamente al fin, sino que estamos llegando a la culminación. Es como que te dijera, se está llenando, ponele que tengas un tanque de 200 litros, ¿no? Y pones una manguera ahí y está llenándose de líquido y se llena de líquido, y cuando ya queda un poquito así, uno dice, está llegando el fin, ¿no? de la tarea de llenar el tanque de 200 litros, ¿no? Hasta el tope. Y creo que en esta época, en la sociedad, tanto en la parte interpersonal, en la parte espiritual,
estamos llegando al fin, ¿no? No sé si ustedes prestan atención a las noticias, si vieron noticias en esta semana, pero hay una cuestión de violencia muy fuerte en este tiempo entre personas que quizás siempre, no sé, yo siempre digo, siempre dije o siempre lo pensé, para que haya una pelea tiene que haber dos personas. Porque cuando uno no quiere pelear, por más de que el otro diga, insulte o lo que fuera, la pelea no ocurre, ¿no? Sin ir más lejos, yo ahora estoy desde hace 3 o 4 meses usando mucho X, lo que antes era Twitter, ¿no? Y a veces me meto. Y el otro día vi una foto de uno de nuestros políticos más famosos en toda la historia de la República Argentina, donde decía que Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos que puso una embajada en Israel. Y a mí me sorprendió porque ese político súper conocido era claramente un político antisemita de derecha, sin ir más lejos, cuando vos ves las fotos en aquella época. Él era un admirador del ejército alemán, porque fíjate, si vos ves la vestimenta del ejército argentino en esos años, era la misma vestimenta del ejército nazi. Entonces yo hice un comentario, me contestaron 4 pusieron me gusta, pero 3 me contestaron. ¿Sabes lo que me dijeron? No me discutieron eso. Me discutieron, ¿sos evangélico? No hablemos más. Así nomás. Y después un par de insultos muy graves, pero qué tarado, sos un retrasado, tenés la cabeza lavada, andá a darle la ofrenda a la Iglesia Universal, porque para eso, todo ese tipo de cuestiones, que no tenía nada que ver con, vamos a discutir, porque después yo esas cosas las pasé por alto y yo le seguí hablando de la cuestión política. Entonces decía, mirá, el fundador de este movimiento, acá era así, después hizo de centro, después hizo de izquierda, después hizo de vuelta de derecha, después hizo de vuelta de izquierda. Y la persona, más bien que vos ves el perfil, en el perfil tenía la foto de Stalin, así que imagínate qué tipo de persona puede ser, ¿no? Me terminó diciendo, y sí, ellos tienen pragmatismo político. Bueno, nos pusimos de acuerdo, porque le dije, en eso concuerdo con vos. Pero date cuenta que lo primero fue el insulto para ver si yo podía reaccionar de alguna manera violenta, porque la violencia está a flor de piel. Y ustedes habrán visto de que por una cuestión de que había música en el barrio, terminó una persona muerta. O cada 2 por 3 vemos la violencia cuando salen las personas que quizás se van a divertir o a bailar, salen y terminan peleándose afuera, porque la gente que tiene que cuidar a los que están adentro los sacan afuera para que se maten afuera, ¿no? Ahora, no solamente hay violencia, sino que también hay confusión, porque a veces uno ve algunas entrevistas, el otro día veía una chica que decía que tenía género fluido. Entonces, ¿qué es el género fluido? Bueno, que a veces me levanto y me siento como hombre, y a veces me levanto y me siento como mujer, y vos te sentís que te persiguen, y sí, porque me tratan y me dicen señorita, y yo capaz que ese día me siento como hombre. Bueno, no sé, ponete un cartel que diga, hoy me siento como hombre, entonces te trataremos de la manera de que vos pienses que te... Confusión, ¿no? Porque ni ella podía explicar muy bien. ¿Y cuántos géneros hay? Y no sé, hay como 250, le decía la chica al entrevistador, ¿no? Un tiempo de degradación, donde ya no tenemos gente que son mujeres que ponele, toman una decisión con la cual no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y decir, me cambio mi sexo biológico y me hago una operación o me doy un tratamiento hormonal para parecer lo que no soy pero que quiero ser. No, hay personas que directamente se disfrazan, porque esa es la idea. Es un hombre disfrazado de mujer que se presenta y es un gran piloto
de Aerolíneas Argentinas. Y lo hacen y ahora se va a dedicar a la política, porque el otro día vi que había una reunión de la Unión Cívica Radical donde él se va a presentar a algún cargo político. Y te voy a decir una cosa, hay gente que lo va a votar, ¿eh? No es que vos decís, no, este nos saca 1,5 votos. No va a sacar 1,5 votos. Porque la sociedad está en una degradación importante. El fin se está acercando. El fin de todas las cosas. ¿Y a qué se refiere este fin? Bueno, este fin se refiere justamente a cuando el Señor venga, ¿no? A cuando el Señor venga y ponga las cosas en su lugar. Más bien que no va a ser en un momento instantáneo. El Señor va a venir y las cosas están tan degradadas y tan confusas y tan, destruidas por el que tiene el imperio de este mundo, que va a llevar un tiempo. Un tiempo. Un tiempo donde va a haber juicio, un tiempo donde el Señor va a presentar durante 1000 años algo perfecto, aún así todavía va a tener que ordenar alguna rebelión final, pero Pedro se está refiriendo a ese tiempo, a que la cosa está llegando a la culminación, está llenando hasta el tope del colmo de la paciencia de Dios, y ese tiempo se acerca. Ahora, ese es un mensaje de esperanza. Aunque te parezca mentira, para el Hijo de Dios es un mensaje de esperanza. Porque sabemos que un día el Señor va a poner las cosas en su lugar. El Señor va a liberarnos de todo el mal que nos rodea. De esta gente violenta, de esta gente que está confundida, de esta degradación que a nosotros nos tendría que indignar. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, sabiendo que falta poco tiempo para eso. Tenemos que estar animados cuando vemos este tipo de cuestiones, de decir, Señor, yo sé que falta poco. Ese es el mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. El mensaje de saber de que un día el fin se va a acercar y cuando se acerque el fin, el Señor va a poner las cosas en su lugar y las va a ordenar. Y una vez que las ordene, se la va a entregar a Dios Padre. Esa es otra historia, pero va a ocurrir. Pero también es un mensaje de urgencia, ¿no? Porque sabemos que aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón y que lo necesitan desesperadamente, están teniendo los días contados, porque tarde o temprano ellos van a sufrir el tiempo de orden que Cristo va a establecer para poner todas las cosas en su lugar. También es un tiempo de propósito. Y yo quisiera que podamos leer Lucas capítulo 12 y fíjense qué es lo que el Señor Jesús dice ahí, aunque yo tengo la Nueva Versión Internacional, vamos a ver si dice lo mismo que la Valera, porque si no le voy a pedir a algunos de ustedes que lean. Lucas 12, 36. Sí, dice, Lucas 12:36, pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quien su señor encuentre pendiente de su llegada. Créame que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quien su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada.
Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarle forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que hay un propósito ahí también, como siervos de ese Señor que nosotros creemos, de ese Señor al que le cantamos, de ese Señor que decimos que es admirable. Y ese propósito es estar listos, estar pendientes, como dice acá, a la llegada del Señor. Porque aquellos que estén listos, aquellos que estén preparados, aquellos que cuando llegue el Señor están listos para abrir la puerta cuando Él toque, dice que van a ser felices, dichosos, porque estaban en el lugar correcto. Y lamentablemente a veces hay hijos de Dios que hablan del Señor como el Señor, que es el Señor, pero no están ni pendientes, ni preparados, ni listos, y cuando toque la puerta primero van a tener que decirle: Señor, espera que acomodo mi casa un poco para que no pase tanta vergüenza cuando vos entres y veas todo desordenado. Así que, pensando en esto, ¿no? Lo primero que quisiera decirles es que debemos tener memoria de que el fin de las cosas se acerca y que el Señor está por venir. ¿Y cómo vamos a estar? ¿Estamos animados con que el Señor venga? ¿Estamos esperanzados? ¿Estamos con un sentido de urgencia queriéndole decir a aquellas personas que tanto amamos: tened cuidado porque el fin de las cosas se acercan, el Señor está por venir? ¿Estamos en el lugar donde realmente Dios quiere que estemos? Son preguntas que les dejo para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos. Ahora, primero Pedro les dice esto: el fin de todas las cosas se acerca. Y como el fin de todas las cosas se acercan, como en aquella época se acuerdan, ¿no? O sea, estuvimos viendo todo noviembre y diciembre mucho de Primera Pedro. Y en esa época Pedro le escribe a judíos y los judíos estaban siendo perseguidos. Había una degradación moral de la misma manera que hay ahora. Nosotros a veces pensamos diciendo: todo tiempo pasado fue mejor. No, olvídate, los griegos y los romanos se copiaron de los griegos en realidad, ¿no? Los griegos fueron los primeros. Los griegos eran tan degenerados como Traniela. Muchachos, vamos, saquémonos un poquito la lente media borroñosa que tenemos acerca de la historia, diciendo: no, Sócrates, Aristóteles, sí, esos tipos pueden haber sido muy nobles, pero la sociedad griega en general era una sociedad griega degenerada en realidad. Que después los romanos invaden todo porque tenían una rígida disciplina, pero cuando copian las costumbres de los griegos, el Imperio Romano se vino abajo. Y entonces ellos estaban viviendo algo muy parecido a lo que vivimos nosotros. Y entonces Pedro le deja un consejo a los judíos, y esos consejos quisiera que nosotros también podamos tomarlo para nosotros en esta mañana. Y Pedro dice: ya se acerca el fin. Y como se acerca el fin, le quiero dejar algunos consejos. Y creo que estos son los consejos de la palabra de Dios también para nosotros. Y en el versículo 7, lo primero que dice es: para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Así que el primer consejo es orar sabiamente. Orar sabiamente. Acá hay dos palabras muy parecidas, ¿no? Que dice: manténganse sobrios y la mente despejada, ¿no? Son dos palabras diferentes, pero da el concepto este. La palabra sobrio es una persona moderada, una persona que tiene autocontrol. Es una persona que domina sus pasiones y sus deseos, que puede ser una barrera a su desarrollo espiritual. ¿Saben? Dios quiere que crezcamos espiritualmente, siempre quiere que crezcamos. Él vive deseando que los hijos de Dios sean cada vez más parecidos a su Hijo Jesucristo. Pero para eso tenemos que dominar nuestras pasiones y deseos.
Y estoy seguro que cada uno de nosotros, yo también, muchas veces tenemos pasiones y tenemos deseos que van en contra de nuestro desarrollo espiritual. Sin embargo, muchas veces nos dejamos dominar por esos deseos y por esas pasiones. Entonces, a veces yo mando algunos devocionales a algunas personas de la iglesia, ¿no? Y en estos días escuchamos del necio, ¿no? Del necio y del perezoso. Entonces, el necio es aquella persona, tiene un montón de características, ¿no? Pero una de las del necio es creerse que ya se la sabe toda y que no necesita más leer la palabra de Dios o no necesita recibir ningún consejo o puede solo avanzar en la vida. ¿Y quién no tiene a veces deseos de hacer cosas que van en contra de nuestra vida espiritual? Todos lo tenemos. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, una de las mayores luchas que tenemos cada uno de nosotros es con nuestra mente. Yo tengo luchas con mi mente, porque mi mente vive tratándose de desviar para ser dominado por mis pasiones y por mis deseos, que no pueden tener nada bueno, las pasiones y los deseos, salvo si están dominados por la llenura del Espíritu Santo. Ninguna pasión y deseo que no esté controlado por el Espíritu Santo puede tener algo bueno. No lo puede tener. Y es una lucha mental que vos tenés y que yo tengo, que la mente está permanentemente diciéndonos no lo hagas o sí hacelo, a cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y uno tiene que negarse a esas cosas y decir no. Tengo que llevar mi mente cautiva a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder ser una persona sobria, moderada, autocontrolada. Cuando nos dejamos dominar por las pasiones y deseos, nada bueno puede salir. Y la otra palabra es la palabra velad, ahí que acá me gustó mucho cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, que lo traduce como una mente despejada, es mostrar un buen juicio, ¿no? Es pensar bien, tener una mente despejada. Y saben, lo primero que tenemos que entender con este tema de orar sabiamente es que nosotros necesitamos orar. Individualmente necesitamos orar y como iglesia necesitamos orar. Por eso siempre vamos a insistir, y yo siempre voy a insistir, de que hagamos todo lo posible para participar de alguna reunión de oración. Porque es necesario orar. Algunos quizás se acostumbran o se conforman con orar a la mañana pidiendo la bendición de Dios y después quizás antes del almuerzo o antes de la cena o terminan el día y hacen una oración de 15 segundos dando gracias por el día y con eso creen que es suficiente. La verdad es que en Lucas 18:1 el Señor Jesús habló de la necesidad de orar y no desmayar. O sea, permanentemente estar orando, porque eso te va a mostrar dos cosas. En primer lugar, que tenemos que ser constantes en la oración y en segundo lugar, que tenemos que ser dependientes de Dios en la oración. Nosotros dependemos, necesitamos depender de Dios para hacer toda la vida, para llevar toda la vida adelante en la semana. Yo creo que a veces la costumbre, ¿no? Y hay cosas que podemos hacer en nuestras fuerzas, que la costumbre nos hace pensar de que no es tan necesario orar, de que estas cosas las hacemos tranquilamente nosotros sin necesidad del Señor. ¿Y sabes qué? Es verdad que hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nuestra propia cuenta. Es verdad. La verdad es que no es que nos despertamos a la mañana y tenemos que decir, Señor Dios, ahora levantame para que pueda. No, te tenés que levantar vos. Vos tenés tu fuerza para levantarte. Y cuando te levantaste, no vas a orar para decir, Señor, ahora te pido que acomodes la cama para que. No, olvídate. La cama la tenemos que acomodar nosotros. Y hay cosas que tenemos que hacer. Sí. Pero aún así,
necesitamos depender del Señor en un montón de cosas. En un montón de cosas que quizás estamos confundidos, estamos desorientados, estamos débiles, estamos necesitados de hablar con alguien que sabemos que no va a entender. Porque el Señor Jesús vino a vivir entre nosotros justamente para poder entendernos y poder comprender cuando nosotros estamos desanimados o estamos decepcionados o estamos débiles. También cuando estamos animados y estamos contentos y tenemos algún proyecto descomunal, ¿no? Vos decís, wow, si pudiéramos hacer esto en nuestro ministerio, si pudiéramos hacer esto, aquello, si pudiéramos, no sé, impactar el barrio de una manera increíble. Bueno, eso también lo tenemos que llevar, a nuestro Padre en oración, ¿no? Y creo que tenemos que orar y tenemos que seguir orando por el barrio y tenemos que orar por algunos vecinos, un vecino en particular, porque Dios va a hacer el milagro, nosotros no vamos a poder hacer nada, ¿no? Por la gracia de Dios estamos teniendo la bendición de Dios de muchos de nosotros que podemos tener un auto, ¿no? Tenemos un montón de autos acá y podemos llegar y estacionamos. Bueno, tenemos problemas con acá un vecino que se pone re mal porque le estacionamos la puerta. No sé ni el nombre. ¿Alguien sabe el nombre de él? No. Hay que orar por él. Óscar es el que quizás puede llegar a saber, porque es el que más tiempo tiene acá, que está más tiempo acá, quiero decir. Hay que orar por él. Como oramos por el de acá al lado, que al principio se puso tan mal, pero después Dios obró y vino a pedirme perdón. Yo le dije que no se preocupara y ahora la relación cambió así. O sea, llegó fin de año, yo tengo su celular, el de él, el de la esposa, los saludé para Navidad, me contestaron enseguida, está todo bien. Bueno, es un paso. ¿Aceptó a Cristo? No, no aceptó a Cristo, pero vamos avanzando. Bueno, lo mismo vamos a tener que hacer con ese hombre que vive acá. Después, si quieren, me preguntan cuál es, yo voy a agarrar una pintura roja y le voy a pintar así la puerta, así, tenemos que orar por vamos a decir, ¿no? Bueno. Ahora, orar nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Y orar es algo que necesitamos. Necesitamos orar individualmente y como iglesia, diariamente, hacer todo lo posible para participar en las reuniones de oración, porque como iglesia lo necesitamos y lo necesitamos individualmente y tenemos que ser sobrios, moderados, controlados en saber cómo orar. Me acuerdo cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, y una parte de la oración al final dice, mas líbranos del mal y no nos metas en tentación. El Señor Jesús les enseñó a orar a sus discípulos y le dijo, miren, pídanle a Dios Padre, pídanle al Padre que los libre del mal que nos rodea. ¿Cuántas veces hemos sido librados del mal, no? Sin saberlo, muchas veces. Porque por la gracia de Dios, en noviembre viajamos con Ana 4.800 kilómetros y no nos pasó absolutamente nada. No hubo ninguno que se durmió de frente y que nos chocó. ¿Y qué podría decir Javier? Que hizo 20.000 kilómetros este año, más o menos, ¿no? Él es como que si agarramos todos los viajes que hizo Javier y lo ponemos en una línea, ¿no? Es como que salió de Buenos Aires y dio la vuelta por China y volvió por el otro lado y llegó, más o menos. Y hasta ahora está acá. ¿No? Estás acá, ¿no, Javier? Más o menos, está un poco cansado, pero está, ¿no? Pero no tuvo ningún accidente. Dios nos libró del mal. Dice, no nos metas en tentación. Y qué bueno que sabemos que tenemos una promesa que dice que Dios no nos va a tentar más de lo que podemos resistir.
porque Él sabe hasta dónde podemos resistir, que juntamente con la tentación nos va a dar la salida para que podamos soportar. Por eso tenemos que orar de una manera sabia. ¿Saben? Voy a mostrar una foto de un muchacho. Este muchacho, miren, parece, bueno, sí, es un cazador, parece un cazador del África, es casi. Este hombre se llamaba Henry Stanley. Fue el explorador más famoso del África, más que David Livingstone. Todos hablamos de David Livingstone y que descubrió el lago Tanganica ahí en el medio del África. Este es más famoso que Livingstone. Es más, lo mandaron a él a buscar a Livingstone porque Livingstone, claro, en aquella época vos te metías en el África, qué sé yo, ¿cuándo vas a salir? Andabas ahí por el medio de la selva, no había nada, ¿no? Es como que te metas ahora a caminar en el medio del Amazonas. Livingstone hacía como 1 año y pico que había desaparecido y lo mandaron a Henry Stanley a buscarlo y lo encontró. Lo encontró. Después, por supuesto, los ingleses no le creían a Stanley que había encontrado a Livingstone, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero, ¿sabes? Este hombre era cristiano, como Livingstone también, ¿no? Y él dijo, en todas mis expediciones, la oración me hizo más fuerte, moral y mentalmente, que cualquiera de mis compañeros que no oraban. No cegó mis ojos, no embotó mi mente, ni cerró mis oídos. Al contrario, me alistó para afrontar los peligros de cada día. ¿Sabes? A veces nuestros ojos pueden estar cegados. Nuestra mente puede estar embotada, ¿no? Y lo que pensamos no está claro, no sabemos bien qué es lo que tenemos que pensar. A veces nuestros oídos no oyen lo que Dios nos está queriendo decir, ¿no? Porque abrimos la palabra de Dios y leemos y Dios nos está hablando, pero nosotros volvemos a cerrar y no lo creemos porque no oímos. Y a veces estamos así, pero ¿sabes qué? Este hombre tuvo la experiencia de que oró y dijo, la oración ni cegó mis ojos, no embotó mi mente, ni cerró mis oídos. Hermanos, tenemos que orar y orar sabiamente, porque el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, en el versículo 8 tenemos otro consejo. Y ese consejo es amar fervientemente. Así que el primero es orar sabiamente, el segundo es amar fervientemente. Vamos a buscar un versículo que está acá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. La Valera dice, ámense entrañablemente, desde las entrañas, desde acá, ¿no? Las entrañas en aquel momento estaban acá, ¿no? Desde lo más profundo de su ser. Y acá dice, versículo 8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Acá, ustedes no sé si saben o no, pero hay 4 palabras en griego para hablar del amor, ¿no? Pero la palabra del amor bíblico, ¿no? Es una que es ágape, ¿no? El ágape. Las otras palabras se refieren más a emociones. Entonces tenés una palabra que se refiere al amor físico, al amor sexual. Hay otra que se refiere al amor de la familia, al amor filial. Hay otra que se refiere al amor o a la simpatía o al aprecio que vos podés tener por tus amigos, algo cálido, pero son todas emociones. Pero esta palabra que se utiliza acá, ámense los unos con los otros, viene de la raíz de esta palabra que se llama ágape, que es más que una emoción. Tiene que ver con la mente. Y como tiene que ver con la mente, tiene que ver con la voluntad. O sea, decidís amar a una persona.
Saben, cuando nosotros recién nos estábamos poniendo de novio con Ana, ¿no? Había un concepto que recién había salido, que ahora quizás es muy conocido para muchos, ¿no? Pero para evitar el tema del divorcio entre creyentes, ahora es tan común el divorcio entre creyentes, pero en aquella época era algo, ¿no? Tremendo. Pero ¿sabes qué? Lo que nos dijeron nuestros líderes era, amar es una decisión de la voluntad. Vos decidís amar a una persona. Cuando vos sentís amar a una persona, estás enamorado, ¿no? Y cuando se te va el sentimiento, decís el amor se acabó, me divorcio. Bueno, pero no es el concepto bíblico. El concepto bíblico era, vos amás a una persona, pero la amás también con sus sentimientos, pero con tu mente, que va a generar que tu voluntad decida amar a esa persona a pesar de cómo es. O sea, es una decisión que traspasa la emoción. Es ser amable con el enemigo, porque el Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Amad a aquellos que no nos dejan estacionar el auto en el frente de su casa. ¿No? Seamos amables. O sea, no vayan ahora cuando pasen por ahí y les escupan en la vereda, porque aparte la vereda es pública, ¿no? O sea, no hagan esas cosas, amémoslo. Tenemos que decidir, porque esa persona está necesitando mucho del amor de Dios. Porque la verdad es que estar pendiente cada domingo a la mañana a ver si alguien te estaciona el auto enfrente de la vereda y salir. Yo justo fui a buscar, fui a llevar el café que nos había quedado hace tiempo, lo fui a llevar al auto y el hombre ya venía para acá. Me preguntó, ¿usted sabe de quién es este auto, qué sé yo qué? O sea, imagínate, está pendiente el domingo a la mañana para levantarse para ver quién le estaciona el auto en la vereda. Pobre hombre. Mirá si no necesita del amor de Dios. Y ese amor solo lo puede producir el Espíritu Santo. Es imposible que esta decisión de amar a una persona que no es amable para con vos, lo puedas hacer naturalmente. Es el Espíritu Santo de Dios que te va a, dice acá, profundamente. En la Valera dice fervientemente, ¿no? Intensamente. Amémonos intensamente. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios entre nosotros. Y la razón es, ¿por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabes? Cuando nos amamos unos a otros, podemos soportarnos y, como dice mi amigo o mi compañero de trabajo, uno de mis mejores compañeros de trabajo, una persona que me enseñó muchísimo como secretario, que quizás Carla lo conoce, Aníbal Ercegovich, y algunas veces oramos por Aníbal también y su salvación. Una de las veces que estábamos ahí en la oficina, estábamos hablando de otro director, y él me dice, sí, este es un buen tipo, me dijo. Ah, sí, ¿por qué? Dice, porque no te cuenta las costillas. ¿Sabes? A veces tenés personas que estaban ahí, que eran directores, que cuando discutían con algún profesor le decían, sí, porque vos tal día hiciste esto, y tal día hiciste esto otro, y tal día hiciste aquello, y tal día... Bueno, no es así, me decía él. Ahora, la verdad es que es muy triste cuando a veces estamos, no diría acá, pero es muy triste cuando a veces estamos en un ambiente donde viven contándote las costillas. Viven haciéndote notar todas las veces que fallaste y que fracasaste y que fracasamos, porque somos muchos, y que decepcionamos a otros, porque son varias veces cuando decepcionamos a otros. Pero esas personas pasan por alto. Dice la Biblia que pasar por alto la ofensa es un honor. Pasar por alto la ofensa. No contemos las costillas, ¿sabes? Dice que el amor
cubre multitud de pecados. Y la idea de cubrir, ¿no? Yo voy a cubrir acá la Biblia un momento. ¿Y sabes qué? Esto es el amor. Ahora, fíjate una cosa. ¿La Biblia desapareció? ¿Sí o no? No. La Biblia está ahí. O sea, la falta sigue estando. Está bien, la sangre de Cristo la limpia, pero suponete que no estamos hablando de ese aspecto. Estamos hablando del aspecto de si la falta está o no, si vos te sentís todavía herido o no por esto. Y la verdad es que sí, está ahí. Pero vos decidís cubrirlo para no verlo. Y cuando no lo ves, podés tratarlo a esa persona como si nada hubiera pasado. A veces cometemos errores, muchas veces cometemos errores y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Porque les voy a contar lo que me pasó a mí. Cuando me jubilé, dije, voy a empezar a ordenar cosas. Todavía me faltan ordenar 1.000.000 de cosas, porque tengo 1.000.000 de cosas para ordenar, 1.000.000 de apuntes para tipear en la computadora si quisiera. Puedo estar toda la vida sentándome a las 8 de la mañana, tipeando hasta las 10 de la noche y todavía estaría tipeando. Pero, ¿sabes? Uno de los errores que cometí, yo, ustedes saben, colecciono muchísimas cosas. Pero una de las cosas que también guardé fueron cartas. Cartas en la época que no había internet. Cartas de personas que me escribieron a mí. Y lamentablemente tuve que leer cartas del año 95, más o menos, 95, 96, donde había personas que me hirieron profundamente. Es más, si me hubiera recibido la carta ahora, yo creo que hubiera abandonado el pastorado y digo, ¿cómo hice para soportar esta carta? Ahora, ¿sabés lo peor? Lo peor es que me la había olvidado. Ya ni me acordaba que me habían escrito eso, estaba cubierto. Pero lamentablemente me puse a revolver, basura, para no decir otra cosa, ¿no? ¿Viste cuando revolvé? Y entonces, ¿sí? Y apareció la falta. Y ahora no es que estoy luchando todos los días, pero sí me aparece cada 2 por 3 la mente de decir, ¿qué hago con esto? Ayer estaba pensando y se me ocurrió la locura de decir, le voy a sacar una fotocopia y se lo voy a mandar a la persona, porque la persona yo la conozco, está viva, está dentro de nuestro círculo, por decir, no muy círculo muy cercano, no es de acá, no es de Tesey del Río, porque estoy hablando del 95, pero es una persona que yo tengo acceso. Dice, no voy a sacar una fotocopia y se lo voy a mandar, sí, gracias por esta carta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Tengo una frase acá que dice, el amor es una cortina para las faltas, no un reflector. Así que pongámonos atrás de la cortina y dejémonos que la gente se equivoque y no estemos enfocándole con un reflector. ¿Ok? El amor es una cortina para las faltas, no un reflector para mostrarlas. Amar fervientemente, aún aquellos que no son amables con nosotros. Y también amémonos fervientemente entre nosotros, porque el fin se acerca. El fin se acerca, necesitamos amarnos y mantenernos unidos. Unidos para seguir adelante, para, soportar este tiempo. Del versículo 9 al 11 tenemos el tercer consejo y dice, servir eficazmente. Vamos a ir más rápido acá. Lo primero dice que hospedemos a los demás. No vamos a buscar los versículos, están ahí, hospedando a los demás. Es un requisito de los ancianos, pero también es un requisito de toda la iglesia. Romanos 12:3 habla que tenemos que ser hospedadores. Hebreos 13:2 habla que tenemos que ser hospedadores. Ahora, hospedar no es fácil. En aquellos tiempos había tiempo de persecución. En el tiempo de persecución, el
la calidez del hogar hacía que la persecución sea más fácil de llevar. Lo que pasa es que, como siempre, hubo gente que se abusó. Y entonces hubo gente que empezó a murmurar, ¿no? Porque dice acá, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Siempre hay alguien que está fuera, ¿no?, de la voluntad de Dios y se abusa del hospedaje. En aquella época, quién sabe, no sé, venía uno que estaba perseguido de otra ciudad, ¿no? Acordate que el tema de hospedar no era de hospedar a uno conocido, era hospedar a un desconocido que te decía que era cristiano. ¿Cómo sabía que era cristiano o no? Tenía que traer cartas y a veces sí, a veces no. ¿Qué teníamos que hacer? Era tremendo esto, ¿no? Pero era una marca de la iglesia primitiva de aquella época el hospedar. El cristiano era hospedador. Y entonces siempre hubo gente que se abusó. Y eso generó murmuración. Pero la palabra de Dios nos dice que practiquemos la hospitalidad. ¿Sabes? Es difícil, yo lo sé. Nosotros tenemos la bendición de tener la posibilidad de hospedar. Y hospedar significa abrir tu casa. Abrir tu casa con el riesgo de que te critiquen. Porque te van a ver como sos. Porque acá podemos ponernos la careta. Pero allá te van a ver cómo realmente somos. Y a pesar de ese riesgo, Dios nos pide que abramos nuestro hogar. Dice, ¿no? O también es, o implica, disponer los recursos que Dios te dio para poder ser de bendición a otros. Me acuerdo, Ana se va a acordar también, de un pobre hijo de Dios que vivía en Rosario, que se casó con una hija de Dios que vivía en Buenos Aires y se fueron a vivir a Rosario. Y después de un tiempo, la esposa empezó a querer volver a Buenos Aires. Imagínense, ¿no? Él trabajaba allá, trabajaba creo que en Telecom, y empezó el tire y afloje. ¿Cuándo nos vamos a Buenos Aires? Quiero ir a Buenos Aires, tenemos que irnos a Buenos Aires. Gotera continua, ¿viste? Dale. Uno piensa y dice, pero cuando te casaste, ¿no te diste cuenta que vivía en Rosario? Porque a Buenos Aires, vamos a Buenos Aires, hasta que un día la mujer lo abandonó y se vino sola a Buenos Aires, donde estaba su familia. Y este hombre vino desesperado a Buenos Aires a tratar de, negociar, a ver qué podíamos hacer, qué sé yo. No sé cómo nos llegó el contacto, la verdad que ni sé cómo nos llegó el contacto, pero lo tuvimos en casa. 3 o 4 noches donde durmió ahí en el sofá, mientras trataba de hablar con la esposa. Yo sé que ustedes quieren saber el final de la historia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si no, no les cuento nada, ¿eh? Me lo guardo para mí, Ana sabe el final también, así que... ¿Les cuento o no les cuento? ¿Sí? Se vino a vivir a Buenos Aires, están acá los dos ahora. Pero él estaba en un momento donde su familia estaba totalmente destruida y pudimos ser de bendición con esos recursos que Dios nos dio. ¿Sabes? A veces el hospedaje hace que un siervo de Dios se sienta más cómodo también, ¿no? Y a veces hay personas, me gustó mucho cuando estuve ayer leyendo un poquito de la palabra hospedar, ¿no? Que creo que está en la nueva versión internacional, dice que quiere al que hospeda. Esa es la palabra de... Porque vos podés hospedar a una persona, y a nosotros nos ha pasado con Ana, podés hospedar a una persona, pero no demostrarle absolutamente nada, diciendo, te tengo que hospedar, no me queda otra, ¿no? Pero acá el concepto es una persona que quiere al que hospeda para que se sienta cómodo. Ahora, también habla de los dones, ¿no? Y entonces dice, versículo 10 y 11, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios
en diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 2 o 3 cositas con el tema del don. Primero, para algunos el don es como esas cosas valiosas que tiene en la cajita, en el cajón de la mesita de luz, ¿no? ¿Saben a dónde van los ladrones cuando entran en una casa donde está vacía? ¿A dónde van primero? A la mesita de luz. Porque todos tenemos en la mesita de luz la plata que nos queda del mes, algún arito, ¿no? Cosas que usamos en situaciones especiales. Yo tengo, una vez me regalaron, creo que fue Ana que me lo regaló, el cosito que agarra la corbata, ¿no? Y con los dos. ¿Cuándo lo uso eso? En los casamientos. O sea, nunca más, ¿no? ¿Cuándo lo usa? En situaciones especiales. ¿Sabes qué? Para algunos de nosotros el don es eso. Es lo que tenemos guardado en la cajita, en la mesita de luz y lo usamos para situaciones especiales. Ojo, a uno capaz que ni lo usan, pero lo tenemos ahí guardado. En situaciones especiales, en el cajón. ¿Por qué? Bueno, 2 o 3 cositas te voy a decir, no voy a desarrollar, pero a veces por ignorancia. No sabemos cuál es nuestro don, no sabíamos que teníamos un don. Bueno, ahora lo sabés. Tenés que empezar a descubrirlo, a buscarlo. A veces por pereza, porque sabés que tenés un don, pero si lo tenés que usar, tenés que empezar a moverte, pero no querés. Por ejemplo, tenés el don de misericordia. Bueno, si tenés el don de misericordia y sabés que lo tenés, vas a sentir que el Espíritu Santo te impulsa a actuar hacia el miserable, al que está en necesidad. Pero como no querés, o te da pereza, porque la verdad es que no querés moverte, entonces no usás el don. Por pereza. Bueno, por ignorancia, por pereza, por ingratitud. Porque a veces no tenemos el concepto de ser agradecidos con el don que Dios nos dio, porque no nos damos cuenta. A veces ni yo me doy cuenta de lo que significa el don. El don significa de que Dios te dio algo para que vos puedas ser parte de su obra. Porque por mis propios méritos, por mis propias capacidades, no podría haber hecho absolutamente nada dentro de la iglesia. Todo lo bueno que yo podría haber hecho en todos estos años es obra del Espíritu Santo por medio mío. No es porque yo hice algo bien. Olvídense. Y eso también tenemos que pensar cada uno de nosotros, que las cosas que hacemos bien son porque el Espíritu Santo nos dio un don y está obrando por medio nuestro para ser de bendición al cuerpo de Cristo. Y eso nos tiene que llenar de gratitud, porque realmente no merecimos nada, no merecemos ser parte. Dios tendría que haber dicho, miren, los salvé a ustedes, pero quédense sentados acá en la iglesia de Palmar quietitos, no hagan nada, porque cuando hacen algo lo van a arruinar. Así que déjenme hacerlo todo a mí y ustedes quédense quietos ahí y no hagan nada, ni respiren. No respiren, no porque se van a morir, respiren, pero nada más. Pero Dios no es así. Dios dijo, te doy un don para que puedas ser parte. Tiene que llenarnos de gratitud. Por último, otra de las razones puede ser por egoísmo. Nos miramos tanto el ombligo. Imagínense que yo ya no tengo ganas de mirarme el ombligo. Y ustedes saben por qué, ¿no? Entonces ya me miro otra cosa, me miro acá. Porque el ombligo, mejor no. Pero algunos tienen todavía el ombligo hermoso y vivimos mirándonos el ombligo. Egoísmo. Entonces nunca pensamos cuál es nuestro don, para qué Dios nos dio un don, para edificar la iglesia. No, porque yo necesito, tienen que hacer por mí, a mí, yo. Y entonces el yo, porque yo necesito. Nunca pensamos en lo que podemos hacer por el otro, porque egoísmo. ¿Sabes? El don
es una capacidad sobrenatural, como te dije recién. Nunca lo que haces en el Señor, nunca lo hubieras podido hacer por fuerza humana. Es recibido por gracia, como te dije, es diversa, y tenemos una lista de dones que ahora no vamos a ver, pero acá habla de dos grupos. Hablan los que tienen el don de hablar y los que tienen el don de servir. Pero es para edificar a la iglesia. Dios te lo dio para eso. ¿Sabes qué? Vamos a ver unas fotitos ahí, ¿sabes? Supongamos que esa es la iglesia de Palomar. La nuestra es más linda que esa, ¿no? Está toda de madera, media viejita, pero ¿sabes? Dios quiere edificar su iglesia, y esta es su iglesia, y esa es la iglesia, la imagen de la iglesia que Dios tiene en su mente. Pero ¿sabes? A veces las personas, los hijos de Dios, ¿no? Utilizamos mal los dones y nos creemos cosas que no somos, y entonces y ocurre esto. ¿Qué es acá? Esto es, bueno, los dones están todos desordenados, y entonces, ¿qué ves vos? Bueno, pero por lo menos quizás, si pudiéramos ordenarlo, podemos hacer llegar, no. Si pudiéramos ordenarlo, podemos llegar a ser la iglesia que Dios tiene en su mente, ¿no? Ahora, ¿sabes lo peor? Lo peor es cuando ocurre esto. Acá faltan dones. ¿Vos pensás que Dios no nos dio a la iglesia de Palomar los dones que la iglesia necesitaba? ¿Que Dios se olvidó de darnos algún don? Yo creo que no. El problema es que algunos no saben que lo tenían, otros no saben lo que es, otros lo tienen guardado en la mesita de luz, otros están pensando solamente en ellos, y entonces la iglesia está así, incompleta. ¿Sabes por qué? Porque le falta personas que tienen el don, pero no lo ejercitan. Y entonces estamos lejos de ser esa iglesia que Dios está pensando en su mente. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Te rogamos para que podamos llevarla a nuestros corazones. Gracias porque tenemos esa esperanza de que tú vas a venir en el fin de los tiempos. Sabiendo que el fin se acerca, tenemos ese mensaje de esperanza, de ánimo, de saber de que un día vamos a ser sacados de en medio del mal, que vamos a poder vencer nuestras pasiones y deseos para siempre. Señor, ayúdanos a poder orar sabiamente por cada una de estas cosas para que podamos soportar llegando al fin en medio de los días, porque como tu palabra dice, los días son malos. Señor, ayúdanos a poder tener un ferviente amor entre nosotros y también con aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ayúdanos a poder alcanzarlos con ese sentido de urgencia, sabiendo de que el fin de las cosas se acerca. Y Señor, te rogamos que podamos tener en mente para el año que viene el sentido de servir en forma eficaz. Quizás hospedando a personas, abriendo nuestros hogares, quizás o descubriendo nuestro don y poniéndolo al servicio tuyo para poder ser de bendición al cuerpo de Cristo. Te rogamos por cada uno de nosotros, te rogamos también por aquellos que no están, para que tu mano de paz, de bendición esté sobre ellos, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en sus corazones. Gracias por este tiempo, dejamos lo que resta en tus manos. En el nombre del Señor Jesús.